colaboró con nosotros en el encuentro científico hace muchísimos años, ¿no? Sí. Con el grupo de apoyo, repartiendo cosas, etcétera. Y se fue luego a Estados Unidos y ahora viene todo hecho una científica. Fue para nosotros una gran sorpresa verlo como expositor en el encuentro científico del año pasado y la hemos invitado justamente para que nos cuente su experiencia como tesista, dificultades, cómo escogió su tesis, su directora, etcétera, etcétera, y cuáles fueron los grandes problemas que tuvo que enfrentar, aparte del idioma inicial, supongo, ¿no? ¿Ok? Un aplauso para... Gracias, doctor Montoya, por la invitación. Bueno, otra vez saludando, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Charlene Luján Vega y yo soy médico veterinaria egresada de San Marcos. Realicé mi maestría en Ciencias Aviares en la Universidad de California Davis y actualmente estoy cursando, bueno, acabo de terminar el primer año de doctorado en la misma universidad. Entonces, para que sepan un poquito más de mí, bueno, como medicina veterinaria, como médica veterinaria, yo hago clínica y mis pacientes son aves, porque me he enfocado a lo que son aves silvestres y exóticas. Hago investigación relacionada a aves también. Ahí pueden ver muestreando un gorrión, era un proyecto de malaria aviar que hicimos con la Universidad de Extremadura. Y docencia, que en realidad descubrí que era mi pasión cuando estuve haciendo la maestría. Y bueno, actualmente no trabajo para ninguna universidad, pero he dictado cursos en diferentes universidades en Perú y en Estados Unidos también hice una ayudantía de docencia. Entonces, eso es más o menos lo que hago. Entonces, vamos a empezar a hablar de las tesis que hice. Primero, la de pregrado, luego la de posgrado. No voy a hablar mucho de la de doctorado porque recién lo voy a empezar, entonces no tengo mucho que hablar de ahí. Entonces, esa es mi tesis de médico veterinario, ¿no? Que fue lo hice del 2009 al 2011. Mi tesis de máster, que lo trabajé con aves rapaces, y la del doctorado, que pues en realidad ahorita el tema de tesis que voy a trabajar mi doctorado es en farmacología y toxicología, y voy a trabajar con toxicología en microplásticos en aves marinas. Entonces, pero todavía no tengo ninguna foto porque todavía no he empezado. Entonces, esos son los temas que voy a cubrir, ¿no? Cómo escogí mi tema de investigación, cómo escogí mi asesor, el financiamiento, los problemas que tuve y al iniciar y al redactar, ¿no? Porque es diferente. Entonces, esa fue mi tesis de pregrado, mi tesis de médico veterinaria, detección de la levadura gástrica aviar Macrorhabdus nigrogaster en aves exóticas de criaderos de Lima. Entonces, no les voy a hablar los detalles técnicos de esto porque, bueno, es una audiencia mixta, pero en general lo que intenté hacer era que esta enfermedad había sido reportada clínicamente por algunos veterinarios y lo que hice fue hacer la detección en 14 criaderos de Lima, y se halló que 12 de ellos tenían esta levadura, ¿no? Y que esta enfermedad era de curso crónico en los animales, ¿no? Les causaba un malestar. Entonces, ¿cómo escogí mi tema de investigación? Y esta ha sido un poco mi historia, ¿ya? Entonces, en este caso yo escogí mi tema de investigación de pregrado, era porque en realidad del todo el grupo de mi promoción de San Marcos, yo era la única que quería aves, ¿no? O sea, todo el mundo era perros, gatos, vacas, ¿no? Lo común. Y era como que, ¿por qué vas a hacer aves? No te vas a morir de hambre, ¿no? Incluso mi familia en algún momento también tenía esa idea. Entonces, pero yo terca ahí, ¿no? Con esto, dije, no, yo quiero hacer mi tesis en aves. Entonces, encontrar un mentor, un profesor que haga esto en mi facultad también me fue difícil, ¿no? Pues dije, no, quiero hacer esto. Entonces, cuando empecé a entrar un poco más al área que me gustaba, cursos de aves, de fauna silvestre en general, me di cuenta pues que faltaba mucho, ¿no? Aquí en nuestro Perú sobre esta área.
Y en realidad algo que me inspiró a seguir la medicina aviar fueron mis mascotas, en realidad. O sea, fue porque cuando era 7 años, cuando era una niña, llevé a uno de ellos que estaba muy mal al veterinario y el veterinario pues no sabía de aves y le dio un polvito y se murió. Y eso fue algo, o sea, que ahorita puede sonar gracioso tal vez, pero fue algo que impactó en mí como niña y que a la larga fue algo que me motivó a seguir esta área. Entonces, en realidad, en mi tesis, en mi dedicatoria, se las dediqué a ellos, ¿no? Valentín y Valentín, esos fueron mis primeros periquitos. En realidad, tenía muchas aves después de mascotas, pero ellos fueron los primeros. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer algo para salvar la vida de ellos. Entonces yo dije, voy a escoger mi tema. Entonces escogí un patógeno, escogí esta levadura que los afecta a ellos, ¿no? Entonces así fue como elegí yo mi tema de tesis, ¿no? Así, a mí nadie me dio mi tesis, yo lo elegí. Ahora, ¿cómo escogí mi asesor? Un instante para ¿Cómo elegí mi asesor de tesis? Pues bueno, como les dije, en mi facultad era complicado, no había ningún especialista que se dedicara a lo que son aves silvestres o exóticas, ¿no? Había gente en el área de patología aviar, lo que son pollos de producción, ¿no? Pero no había nadie que se dedicara. Entonces, como mi tema de tesis era relacionado a hacer citologías, el diagnóstico, frotices fecales, identificar, el doctor Chavera, reconocido patólogo veterinario de San Marcos, fue mi asesor de tesis. Entonces, con él, hasta ahorita, tenemos una relación muy cercana, es como si fuera mi segundo padre, como le digo, y él fue mi mentor de tesis. Pero, o sea, él me daba las guías como que cómo investigar, cómo hacer esto, pero en realidad no tenía la experticia en aves. Entonces yo busqué, en esa época, mandé un montón de correos a varios especialistas de los artículos que yo leía de este tema, y así me contacté con el doctor David Follen, de la Universidad de Sydney, Australia. Entonces, ese doctor, para que muy amable, siempre me contestaba los correos de todas las dudas que tenía. Me mandó toda la información que él tenía. Él fue el que descubrió esta levadura, la Macrorhabus ornithogaster, y era como que, yo decía, me está respondiendo, ¿no? O sea, como que a mis 21 años que tenía haciendo mi tesis, este doctor me respondía a mí un correo, ¿no? Del otro lado del mundo. Fue realmente algo muy enriquecedor para mí, muy motivante, ¿no? Entonces, ese doctor realmente, y hasta ahorita yo le sigo consultando porque él es especialista en aves, entonces hasta ahorita le sigo escribiendo y me sigue contestando el correo. Es un amor de persona realmente. Hasta ahorita no lo he conocido, solamente sé de él por foto y por correo. Pero cómo es la tecnología ahora lo que nos une, ¿no? ¿Cómo conseguí financiamiento? En realidad esta tesis, como fue una idea propia, fue una idea, decir yo quiero hacer esto, fue parte autofinanciado, pero fue parte también relacionado al Shubot Center de Texas A&M, la universidad allá en Estados Unidos. Y ahora, ¿cómo me contacté con ellos? ¿Cómo me dieron el financiamiento? En realidad fue a raíz del trabajo que yo tenía. Y es como que una cosa conlleva a la otra. Y es por eso como que yo en ese tiempo estaba trabajando, yo acabé de estudiar el 2007. El 2008 medio que estaba así, no sabía muy bien qué hacer. Pero el 2009 empecé a trabajar en este proyecto, que es el proyecto que fue de enfermedades en aves en mercados. Empezamos a muestrear aves silvestres, exóticas y domésticas en mercados como el tipo Girón Ayacucho, que había un montón de aves antes, ¿no? Mercados en Iquitos, en Pucallpa, en Trujillo, etc. Empezamos a muestrearlos para ver qué enfermedades tenían y si tenían enfermedades zoonóticas, es decir, alguna enfermedad que podían transmitirnos a nosotros. Entonces, ellos, uno de los que daba financiamiento era el Shubot, y me conocieron. Entonces, yo les dije, yo quiero trabajar con esta levadura, sé qué, no sé cuánto, y me apoyaron con un pequeño fondo para mi tesis. Entonces, fue parte autofinanciado, pero parte del financiamiento también fue por ellos, ¿no? Entonces, como dicen, una cosa llevó a la otra.
Problemas que tuve, me demoré mucho en sustentar mi tesis, ¿no? Y la clásica, cuando empiezas a trabajar dejas la tesis de lado, ¿no? Entonces, recomendación, acaben, terminen la tesis y luego trabajen, ¿no? Se va a tomar más tiempo. Entonces, el balance trabajo-tesis fue lo que me tomó tiempo. O sea, yo terminé el 2008, el 2009, empecé a trabajar 2009, 2010, 2011 recién sustenté, ¿no? Entonces, me tomó su tiempito. 2009, todo el 2009 muestré. El 2010 de procesar y escribir, 2011 ya me tomó. Otra cosa es que aprendí mucho a ser autodidáctica, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije, o sea, esta enfermedad, no había aquí nadie que me enseñe, ¿no? Quien me enseñaba era por correo el doctor, ¿no? El que les digo, el de Australia. Y bueno, también siempre la estadística ha sido un problema para mí, ¿no? Siempre es importante conocer al menos los principios básicos. ¿Qué gané? Pues bueno, experiencia en manejar un proyecto. O sea, a mis cortos 20, 21 años yo ya sabía manejar un proyecto desde la formulación, a saber dónde comprar los materiales, cómo muestrear, cómo hacer el procedimiento de laboratorio y cómo escribir luego mi tesis. Entonces, hice todo el procedimiento, ¿no? Entonces, aprendí eso, así, además por eso les dije que fue como que un poco autodidacta en eso. Y esta tesis también me sirvió porque conocí varios criadores de aves que fueron luego algunos de ellos mis clientes, ¿no? Porque yo ya después me titulé y después ellos tenían un problema de salud con sus aves y me llamaban porque me conocían, ¿no? Entonces, una cosa con otra, ¿no? Conllevó a eso. Al redactar la tesis, ¿qué problemas tuve? Pues bueno, habían algunos artículos en alemán y me di cuenta que muchas cosas de medicina veterinaria estaban en alemán. Hasta ahorita, siempre he querido aprender alemán y hasta ahorita no he podido, pero en ese tiempo, por ejemplo, solamente lo que hacía era leer el abstract, que estaba en inglés, ¿no? Y ver los cuadros que habían, que se podía ver los números, ¿no? Y esto con los nombres científicos, pero no podía ver más. En ese tiempo no había, o no sabía, no sé, el Google Traductor, ¿no? De ahora. Igual, balance trabajo-redacción. O sea, redactar, sentarte en la computadora y redactar es toda una ceremonia, ¿no? O sea, es como que tienes que, ¿cómo se llama? Concentrarte, ¿no? Entonces, si tienes un trabajo que hacer, prefieres hacer el trabajo primero y luego ya no queda tiempo. Entonces es como que te vas a decir, no, luego mañana y se va pasando los días, ¿no? Entonces es eso, como que tienes que ponerte una meta y decir, no, yo tengo que acabar la tesis este noviembre. Y para este noviembre, ¿qué metas debo hacer antes? Metas chiquitas. Porque si dices, no, lo voy a acabar en noviembre, pero empiezas, que es un septiembre, ¿no? Septiembre, octubre, en octubre, ¿no? El 25 de octubre empiezas a redactar, ¿no? que ya va a ser noviembre, no vas a acabarlo, ¿no? Entonces, ponerte metas chiquitas antes, decir ya, entonces, decir, quiero acabar en noviembre, estamos a abril, voy a empezar a redactar ya en abril, voy a redactar la introducción, me van a hacer la corrección y hacer como todo un cronograma, ¿ya? Aprendí otras herramientas. En ese tiempo yo no sabía usar las tablas de contenido de Word, por ejemplo, ¿no? Eso que pones como el índice y va poniendo, tú das un clic y sale, ya, ese tiempo yo no sabía de eso. Entonces yo aprendí eso ahí a la fuerza. Y bueno, en ese tiempo también era la dificultad de las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque tenías que escribir una por una y poner el volumen, ¿no? Que Vancouver, así, una por letra, ¿no? Entonces, en ese tiempo fue así a mano lo que hice, ¿no? ¿Y cómo tenía yo mis papers? Los tenía así, los tenía impresos, o lo que me habían mandado el doctor Follen de Australia, o el doctor Caleta también de Alemania, que me mandó algunos papers, y todos los tenía ordenaditos por año, ¿no? Entonces tenía así mi file de papers, ahí como resaltado con todos los colores, mis post-its, ¿no? Mis notas, así, y así iba leyendo y redactando, ¿no? Eso fue del 2009 al 2011. Entonces, el producto final, ¿cuál fue? Y acá se las traje para que la vean. Esa fue mi tesis, ¿no? Salieron al final 101 páginas, 137 referencias bibliográficas. ¿Cuánto tiempo me demoró hacer esto? Más o menos 2 años y 5 meses, ¿no? Desde que inicié el proyecto, la idea del proyecto, hasta que lo sustenté, ¿no? Pero eso fue no solamente haciendo esto, sino también trabajando. Entonces, por eso tomó más tiempo también.
137, 100 páginas, presentación en 2 congresos. Presenté cuando los primeros casos que tuve y encontré la levadura, lo reporté en el Congreso Latinoamericano de Veterinaria, que fue el 2009, que es el de acá arriba. Y luego el 2016 presenté todo el trabajo recién. Y el 2018, este año, ahora justo que he regresado de Iquitos, presenté pero el caso en otra especie, que no pertenece a esta tesis, sino es otra. Otro caso en otra especie, pero que es del mismo tema, es la misma levadura. Artículos, no llego a publicar mi tesis de pregrado. ¿Por qué? Porque yo siempre decía, yo quiero publicarlo afuera. Y cuando vino un doctor de afuera de un journal, me dijo que mi tesis era muy básica para poder publicarlo afuera. Entonces como que eso medio que me desanimó y esto, ¿no? Pero ahora sé que hay alternativas que en esa época no sabía. Pero ahora sé también que para esas alternativas tengo que pagar plata. Entonces, para esas alternativas, por ejemplo, hay un journal que sí está indexado, que es veterinaria, pero cuesta $850 publicar ahí, ¿no? Entonces, si quiero publicar mi tesis de afuera, voy a tener que pagarlo. Entonces, por eso todavía está ahí. Pues espero que sea pronto que salga eso. Bueno, si quieren verla por ahí, pueden ir pasando. Es detección de la levadura gástrica aviar en criaderos de Lima. Criaderos de aves de Lima. Ya, entonces, si quieren verla por ahí, en realidad me costó bastante hacer esa tesis. ¿Por qué? Porque yo recopilé toda la información de Macroraptus que había. Sí, toda la que había, toda. Y hice inclusive cuadros resúmenes, está como para hacer un review de eso. Entonces lo he dejado ahí, pero realmente está bastante ordenado, tanto así que uno de mis asesores en la facultad, cuando fui, le mostré mi tesis, me dijo, ¿de dónde has copiado esto? Y le digo, no lo he copiado, yo lo he hecho, y no me creía. Pero bueno, esta fue mi tesis de maestría, ¿no? Entonces, para mi tesis de maestría, yo la hice en la Universidad de California, Davis, fue sobre clamidia en aves rapaces, en halcones del género Buteo, que son estos halcones de acá, ¿no? Y bueno, y esta soy yo mostrando al ave, haciéndoles hisopado, ¿no? Tomándole muestra. Entonces, ¿cómo escogí? Aquí voy a empezar, ¿cómo escogí como mi asesor de tesis? En realidad no es que lo haya escogido, sino que también fue azar del destino. Entonces, en 2008 yo fui a un congreso de Curitiba a presentar un póster. Y ahí conocí a una doctora, pero en ese tiempo era como que más chiquita y como que no me atrevía a hablarle así o decirle cosas. El 2011 volví a ir, era otro congreso, pero la misma doctora exponía. Y esta vez sí me atreví a hablarle, ¿no? Y ahí expuse este caso, era el caso de un lorito que tenía un problema en el ojo y al final tuvo que operarse, enuclearse el ojo, sacarse el ojo. Y conocí a esta doctora, que es la doctora Michelle Hawkins, en la Universidad de California, Davis. Y yo le dije, doctora, yo quiero ir allá, me gustaría hacer mi maestría con usted. Y me dijo que sí, que no había problema, pero no tengo financiamiento. Entonces, ok, ya, entonces ahí, eso fue el 2011. Ya, 2011. Entonces, ahora, ¿cómo hago financiamiento? Buscar, bueno, vamos a ver. Esto es otra foto, ya el 2013, cuando ya, eso es ya en California, cuando llegué a ir a empezar ya la maestría. Entonces, ¿cómo conseguí financiamiento? Ahorita vamos a ver, pero ¿cómo escogí mi tema de investigación? En este caso, yo no la escogí, lo escogió ella, ¿ya? Porque ella trabajaba con aves rapaces y me dijo, tengo estas opciones, ¿cuál te gusta más? Como que entre ellas escoge. Entonces yo le dijo, ya, yo quiero esta, quiero clamidia. Me quedé con esa tesis. Pero ella fue la que tenía el proyecto, ella fue la de la idea, porque ya había visto casos antes, ¿no? Entonces ahí en este caso yo no escogí, o sea, del todo, ¿no? Porque ella me ofreció opciones. Y en este caso también yo decía, yo quiero a la larga ser reconocida como una especialista en aves. Ya tengo experiencia en pregrado de citácidos y paseriformes, que son los otros pajaritos. La maestría me va a dar un enfoque a rapaces,
entonces tengo conocimiento en otro tema. Y el doctorado, por eso lo estoy enfocando en aves marinas, ¿no? Que es otra área de aves, para que vean ahí más o menos cómo ha ido mi camino. Entonces, en el caso de eso, de la tesis, fue así, ¿no? O sea, en realidad ella me dio a escoger. Y ahora, lo más importante, creo yo, ¿no? ¿Cómo fue el financiamiento? Para los estudios, que en realidad es lo más caro. Lo primero fue que fui a Education USA. ¿Qué es Education USA? Es una organización que pertenece a la Embajada de Estados Unidos, que lo que hace es brindar asesorías a jóvenes para estudiar sus estudios de posgrado y pregrado también en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cómo me enteré de ellos? Estudiando en el IMNA. Ya, no es por hacer propaganda del IMNA, pero en realidad fue ahí donde me enteré de ellos, ¿no? Entonces, ellos daban charlas ahí mensualmente, y fue una de estas charlas y me dijeron como que, bueno, si quieres saber más, sacar una cita, entonces puedes venir con nosotros. Fui a la cita, ¿no? Les dije, no, yo quiero estudiar cómo hago, ¿no? Porque es todo un procedimiento. Estudiar en Estados Unidos no es tan simple, ¿no? Es 1 año y medio de preparación más o menos, ¿ya? Entonces me dijeron, ya, tienes que hacer esto, lo otro. Como en ese tiempo estaba trabajando, pero no tenía como que muchos medios, justo habían abierto un financiamiento que se llama el Opportunity Fund. El Opportunity Fund es un financiamiento para estudiantes de escasos recursos que deseen hacer un posgrado en el extranjero. ¿Y qué era eso? ¿Qué me daban? Me daban para los estudios del TOEFL, para prepararme para el TOEFL, para prepararme para el GRE, que es un examen de razonamiento matemático y verbal en inglés. Me daban para los exámenes, para la aplicación, para las traducciones, inclusive mi boleto aéreo me podían dar. Por realidad no me lo llegaron a dar porque ya me gané la otra beca. Pero en realidad era como que me estaban dando la oportunidad, ok, te hemos visto, o sea, postulé, ¿no? O sea, vieron mi CV, postulé todo y me dijeron, ya te vamos a dar esto, vas a postular. Entonces, postulé con ellos y me dieron la carta de aceptación a Davis. Y con la carta de aceptación, ya tengo la carta, pero ¿ahora qué hago? ¿Quién me va a pagar eso? ¿No? Entonces, justo salió esta beca, que es la beca que la deben conocer, ¿no? Beca 18, no, la beca 18 es de pregrado, la beca Presidente de la República es de posgrado. Entonces, yo soy becaria Pronavec, ¿no? En realidad, ellos cubrieron toda mi manutención, cubrieron mis pasajes, mi seguro, la universidad, que es carísimo. Cada ciclo son aproximadamente $11,000 y son 3 ciclos al año. Se saquen sus cuentas, más mi manutención, ya va sumando. Es un montón de plata. Entonces, que jamás en mi vida hubiera podido pagar, ¿no? Entonces, y gracias a esta beca pude completar la maestría. Y ahora, pero ya tenía la plata para los estudios, pero ahora para la tesis, ¿no? Es otra cosa. Y para eso, ya estando en la maestría, postulé a grants con mi tutora, ¿no? Y gané estos 2 grants, uno que era propio de la Universidad de California, Davis, que era exclusivamente para animales silvestres, y la otra era de la Asociación de Veterinarios de Zoológicos de Estados Unidos. Entonces postulé y salió el financiamiento, y con eso pude financiar mi tesis de maestría, o sea, la parte de la investigación. Ahora, ¿qué problemas hubieron? Problemas, en realidad, como les dije, en este caso, mi profesora era la que me daba la tesis. Yo vivía en Davis, que es una ciudad pequeña en California. Las ciudades más grandes que están cerca son San Francisco y Sacramento. San Francisco a 2 horas, hora y media, 2 horas, y Sacramento a media hora, 1 hora, si vas en bus o carro. Y yo no sabía manejar cuando llegué allá. Entonces, tenía que ir a muestrear a San Francisco, que era cerca al Golden Gate. No sé si habrán escuchado ese puente famoso. Ya, por ahí hay una estación justamente donde hacen anillamiento de aves rapaces. Entonces ahí tenía que ir a colectar mis muestras. Pero
no había forma de llegar a no ser que sea con tu propio carro. Y yo no sabía manejar. Entonces, no pude ir, solamente fui una sola vez, ¿no? Como que fue como que con ayuda, así, ¿no? Así que estuve una semana. Y las demás muestras fueron colectadas por los biólogos que iban allá, ¿no? Entonces, eso fue uno de los problemas. El otro problema, bueno, que fue, como teníamos varios colaboradores de ese proyecto, uno de los colaboradores era la Universidad de Georgia. Y este doctor de la Universidad de Georgia nos ofreció hacer la parte del PCR gratis, por colaboración. Entonces, él hizo ya todas las muestras y yo no tuve esa experiencia que quería, ¿no? De hacer mis propias muestras, ¿no? Hacerlo en el laboratorio, porque era muy costoso que yo las haga ahí en Davis, a diferencia de mandarlas solamente y que ya corrían todo, ¿no? ¿Qué gané? Bueno, en realidad gané experiencia logística haciendo mi tesis de maestría, ¿no? Porque eran varias instituciones en California que nos mandaban muestras, tenía que escribir correos, tenía que mandar las cosas. Gané mucha experiencia en logística, que me sirvió luego para el trabajo que tuve cuando llegué aquí, sin querer queriendo, ¿no? Porque justamente caí en una organización que hacía logística de proyectos, ¿no? Entonces, gané esa experiencia. Y también gané experiencia en redactar proyectos para financiamientos, porque postulé a financiamientos, ¿no? Volviendo atrás en la de pregrado que les decía, poco acceso, yo tenía poco acceso, en ese tiempo había poco acceso a bajar artículos, ¿no? Y el alemán también, pero ahora no tenía problema porque la universidad, pues, allá en California tiene acceso a todo, ¿no? Entonces no había problema por eso. Eso tampoco. Lo último, sí, dificultad de las referencias bibliográficas, ya no tuve, porque descubrí un programa maravilloso, que ahora les voy a contar. Entonces, ahorita les cuento de eso. Problemas para redactar mi tesis. Y acá sí se viene la historia triste. Entonces, primero, había demasiada información. No era como yo lo había hecho en pregrado. Dije, no puedo colectar toda la información de clamidia que hay porque es demasiada, ¿no? Era diferente, ¿no? Porque era otro patógeno, además clamidia zoonótico, hay 1 millón de especies, ¿no? En cambio el Macorrarus unitogaster es único, ¿no? No había, o sea, y solamente afecta a aves exóticas. En cambio la clamidia afectaba desde koalas, humanos, ovinos, ¿no? Porque era clamidia, el género clamidia lo que yo estaba buscando, no exactamente la que es de aves. Entonces había información y me abrumaba de información, ¿no? Entonces todo estaba desordenado. De ahí, otro problema, tenía problemas justo al momento de redactar la tesis, que eran los últimos meses que tenía de la beca. Tuve problemas personales, tuve problemas financieros. Era como que se vino mi nube gris encima en ese momento. ¿Qué tenía que redactar? ¿No? Y fue muy difícil sacar adelante la redacción, porque tenía los tiempos justos y ya tenía como que irme, porque se me acababa la visa, se me acababa la plata, se me acababa todo. O sea, tenía que irme y tenía que redactar y no podía estar con todo encima. Entonces, a eso también fue un punto que, en la tesis de maestría, que pues puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Que poder retrasar nuestras metas. Pero lo importante siempre es tratar de sobreponernos a los problemas. Y por esos problemas también que tenía, perdía muchas fechas que me daba mi asesora, ¿no? Entonces mi asesora me decía, ya, quedamos una cosa, ya vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final no podía, ¿no? Es como que me retrasaba, y al final me peleaba con ella por eso, pero yo trataba de decirle que me entienda, pero pues ella me entendía en una parte, pero también en otra parte como que ya, o sea, tienes que acabar, ¿no? Entonces, ahí también hubieron problemas de eso. Entonces, ¿cómo organizar la literatura científica? Como les dije, había un montón de información de clamidia, ¿no? Un montón. Pero en este caso ya no los tenía impresos como lo tenía antes, ¿no? Ya ahora todo era en la computadora. Entonces tenía un millón de artículos dentro de la computadora. Entonces, existe lo que se llaman estos programitas. ¿Alguno ha escuchado de ellos? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, yo usé
este de aquí, es el EndNote, ¿ya? Para mí, bueno, en realidad no he usado mucho esto. Este usa un poquito y en realidad no lo entiendo muy bien, pero este es el de acceso libre, lo puedes bajar de internet y lo cargas al toque en la computadora. Este de acá no estoy segura si es acceso abierto o no, pero los tres tienen la misma función. En particular, bueno, a mí me gusta este porque, bueno, este fue el que me dio la universidad, pero yo creo que es una buena inversión si lo quieren comprar, ya, porque es algo que les va a dar de por vida, va a ser su biblioteca de por vida. Entonces, el EndNote, ¿ya? El EndNote lo que hace es organizarte todos los papers bonitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí esta es mi biblioteca, ¿no? Y tengo por carpeta cada enfermedad de ave, más o menos, ¿no? Cada patógeno. Ya, por ejemplo, acá dice clamidia, de mi tesis, 435 papers, ¿no? Entonces, aquí lo tengo y lo tiene ordenado por año, por autor, ¿no? Por título. Entonces yo le doy clic a uno de ellos y te sale al costado del paper. Pero claro, primero tú tienes que bajar la cita, o sea, tienes que entrar toda la información, ¿no? Para que esté así. Entonces, lo bueno es que acá tú tienes todo y es como que haces clic acá y están los papers acá al costado. Y tú puedes subrayarlo aquí, ¿no? Puedes copiar y pegar cosas, entonces poner tus notas, ¿no? Entonces, ya no necesitas tener todo impreso, sino simplemente ahí. Entonces ese es el EndNote. Y también no solamente sirve para eso, sino que puedes citar mientras escribes. Entonces no importa qué estilo quieras usar o tu universidad te diga qué estilo, no, que tienes que usar el APA, que tienes que usar el banco, no importa. Tú le das clic acá cuál quieres y él te lo cambia automáticamente, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, aquí está clamidia, ¿no? Y pones la cita, ¿no? Y la ingresas, pones insertar y luego te sale ya automáticamente la cita acá. ¿Quieres cambiar? No quieres que esté en este formato, quieres que esté en formato APA. Pones aquí el estilo, no me acuerdo dónde está, aquí. De acá dice, está con el estilo de la revista Pharmacological Reviews. Cambias acá el estilo, quiero APA, le pones APA. No, quiero Vancouver, le cambias Vancouver y cambia todo automáticamente. Ya, es una cosa que yo cuando lo vi dije, ¡ah! Es como que salva mucho tiempo, en realidad, salva mucho tiempo. Ya, entonces mi producto final de mi tesis fue este de aquí. No, más o menos ¿cuánto tiempo me tomó? Un año. Creo que si hubiera tenido el EndNote cuando hice la tesis de pregrado me hubiera tomado menos tiempo, ¿no? Entonces, me pueden pasarla por ahí. Entonces, la tesis más o menos fue un año el que hice, 162 referencias bibliográficas más que la anterior, solamente 67 páginas hice, y eso quiere decir que tuve un grado de resumen más amplio que el anterior. La tesis sí la he presentado en un congreso internacional, en 2016 se presentó en el Congreso de la Asociación de Veterinarios Zoológicos, los que me dieron el financiamiento, ellos. Entonces ahí presenté mi póster. Y también ya salió publicada el artículo de esta tesis, ¿no? Entonces ya está publicado, este sí lo llegué a publicar. Y bueno. Entonces, eso es con respecto a la tesis de maestría, ¿no? Y ahí sí pueden ver también otra cosa, a diferencia de la tesis de pregrado, es que, bueno, en realidad yo imprimí porque quise mi tesis, como para tener mi tesis, la de maestría, porque allá en Estados Unidos no necesitas imprimirlo, es como que todo es online, ¿no? Entonces era como que yo quería tenerlo y por eso lo imprimí, ¿no? Entonces, y además cuando lo imprimen allá es doble cara, ¿no? En cambio acá te hacen ponerlo hasta ahorita en una cara, creo, ¿no? Que cuando eso ya, o sea, ¿para qué vas a hacerlo una cara, no? Ajá. Ah, y otra cosa, pues, que esto fue en inglés, ¿no? No fue en español. Entonces, bueno, ahí también, al escribir en inglés, se cortan más las palabras que en español, ¿no? Porque en español es como que te expandes más y le pones, ¿no? En cambio en inglés, más corto. Ahora sí, mi experiencia en redacción de artículos científicos, pues bueno, este gráfico es relativamente común, ¿no? Ese es tu paper, ¿no? Y para que llegue a ser aceptado hay un largo camino y todo el mundo está ahí, ¿no? Que te quiere pegar. ¿Ya? Pero yo digo que en realidad
tuve la experiencia con mi artículo de tesis, en realidad es un parto, ¿no? Publicar un artículo científico, porque desde que se concibe, desde que es el draft, que es la primera versión, hasta que salga publicado, es más o menos un año, ¿no? Inclusive más que un parto. Entonces, y eso puede ser más. Bueno, y es unos artículos que tengo por ejemplo, ese de acá fue una mesa redonda de medicina vial en Latinoamérica que se publicó en 2012, y esto fue que, bueno, el doctor que se hizo a cargo de este artículo me conoció en un curso. Hubo un curso de aves rapaces, de medicina de aves rapaces, y este doctor era argentino, pero trabajaba en Estados Unidos, y me dijo, quiero tener a alguien que haga medicina de aves en Perú, en el artículo de Latinoamérica, ¿quieres participar? Claro, ¿no? Entonces, ahí di algunas acotaciones de la experiencia que tenía en ese momento, ¿no? Ahora, en 2018, han salido 2 artículos publicados, donde colaboré, no he sido aquí autora principal, ¿no? Sino coautora, ¿no? Que fueron trabajos que hemos hecho en conjunto. En este caso era el proyecto de malaria en aves con el doctor Alfonso Marsal de la Universidad de Extremadura, y este de acá es con el doctor Gómez de San Marcos de parasitología, ¿no? Ambos en parasitología. Y este es el artículo de mi tesis. Como les dije, en realidad todo un parto, ¿no? En realidad lo mandamos en marzo del 2017, lo aceptaron en diciembre de 2017, creo, casi un año, para que lo acepten nada más. Pero para que esto salga, o sea, la versión pulida, primero tenía que revisarlo mi asesora, tenía que volver a enviarlo, así como 2 o 3 veces hasta que esté bien pulido. Luego de eso enviarle a todos los coautores para que le den su versión final, y luego de eso ya tener la versión final y recién mandarlo. Entonces eso toma bastante tiempo. Otra cosa que quería compartirles es mi experiencia de redacción con respecto a trabajos colaborativos, y el Google Drive es excelente para eso. Entonces, el Google Drive me sirve, y este libro quería recomendarlo porque tiene metodología que se llama la metodología Matrix, en la cual uno hace como un Excel, ¿no? De los papers que vas leyendo, y vas poniendo las categorías que tú vas, la información que tú quieres, ¿no? Las ideas principales o las cosas. Entonces vas ordenando, cosa que quieres buscar tal información, pones ahí buscador y puedes verlo. Entonces, si estás trabajando un paper en conjunto, este documento se comparte con todos los colaboradores y todos pueden ver al mismo tiempo, pueden ir editándolo, ¿no? Todo es al mismo tiempo. Y lo otro es en la redacción, pues bueno, yo tomé una técnica que es del EndNote que tengo, ¿no? Que veo los papers ahí, voy leyendo ya. Yo quiero, por ejemplo, en esta parte, para redactar la tesis de maestría, ¿no? Que decía que quería la importancia de la clamidia en palomas. Entonces, los papers que iba leyendo, entonces yo leía, ya, esto es importante, agarraba, copiaba y pegaba esta parte, ponía la cita abajo. Luego leía todas las partes y sacaba mi propia conclusión y ponía las citas que había usado. Entonces era como que una manera más rápida de trabajar. Y bueno, eso es todo, pero quería hablarles un momentito de Papalec antes que acabe esto. Y a ver. Creo que me he pasado. Eso sí, 5 minutitos de esto. Bueno, ahorita yo estoy en un proyecto que se llama Papalec. La coordinadora del programa de mentorías profesionales es Rosana Maguiña, que es estudiante de doctorado de la Universidad de Santa Cruz, California, Santa Cruz. ¿Qué cosa es el Papalec? Es un proyecto que, a raíz de que ha visto de que en los jóvenes hay falta de oportunidades, en los jóvenes de Latinoamérica hay falta de oportunidades, falta de dinero, falta de red de soporte o limitado acceso a tecnología, ¿qué es lo que pasa? De que no llegan a desarrollar todo su potencial. Entonces,
¿Qué es lo que pasa de consecuencia? Que se está perdiendo el talento latino, ¿no? Lo que quiere Papalec es desatar ese potencial. ¿Cómo? Brindando mentorías profesionales. Entonces, ¿qué significa Papalec? Que Papalec viene de la lengua chihuilu, que significa ayudar a caminar. Entonces, lo que quiere hacer, ayudar a caminar a los jóvenes profesionales que están viendo cómo desarrollarse profesionalmente y promocionando estos programas gratuitos con mentores que son estudiantes de doctorado o que tienen su maestría, que tienen un poquito más en su carrera avanzada para ayudarlos, orientarlos a los que han salido recientemente, ¿no? Entonces, hay varios programas, ¿no? Están mentorías profesionales, empoderamiento de la mujer, hay el blog y el canal YouTube que tiene muchos tips, ¿no? Y en realidad la idea de Papalec nació con una peruana, que es Clarisa Ríos, ella es la directora del programa y ella vive en Italia ahorita, ¿no? Pero la red de mentores es a nivel mundial, pero la mayoría somos peruanos. Ya hay alrededor de 30 mentores y están en diferentes disciplinas. Yo ahorita soy la única en veterinaria, pero hay en biología, en física, contabilidad, periodismo, etcétera, en todas las áreas, ¿no? Es cuestión de que busquen en la página web y busquen el mentor que quisieran, de acuerdo a lo que... Ahí está, por ejemplo, este es uno de ellos, Julio Miranda, ¿no? Entonces él es uno de los mentores. Y estos son los pasos, que bueno, no les voy a hablar. Ha habido impacto en esto de Papalec. Han tenido oportunidad, varios chicos han ganado becas y estas cosas, teniendo mentorías, ¿no? Les digo también, el canal de YouTube aporta bastante, hay varios, incluso webinars gratuitos, ¿no? de temas, o también tips, por ejemplo, cómo adquirir experiencia profesional durante o después de la universidad. Esas son algunas historias, y mi experiencia como Papalec en realidad es muy corta. Yo estoy hace 2 meses en ese programa, pero hasta ahorita he tenido 4 mentees, ¿no? 4 alumnos, de los cuales 2 de ellos ahorita están postulando esta beca, ya, que ahorita ya pasó, fue hasta el 30 de julio. Entonces, ellos han postulado esta, yo los he guiado. De ahí tengo otra alumnita que quiere estudiar afuera, y bueno, estamos con ella, ella es Winnie, y estamos, ella sí la conocí personalmente, pero no necesitan conocerme personalmente para poder hacer mentor, ¿no? Todo es online generalmente, ¿no? Y si quieren más información, pueden ver ahí la página web. Bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Preguntas?